Buenos días niños, buenas tardes. No, todavía no, buenos días todavía. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas, ingeniero. Hola, buenas. Buenos días. Cámaras para verlos. Ingeniero, buenas. Buenos días. Disculpe, tengo una pequeña consulta que hacerle, ingeniero. Disculpe. Díganme. Lo que pasa es que esta de aquí es mi primera clase con usted. Esta de aquí creo que es la cuarta semana de examen, ingeniero. Y quería comentarle que hasta hace 2 semanas a mí recién me comenzaron a añadir las materias en la plataforma en el campus virtual. Yo estaba ingresando desde el SUB porque desde ahí bueno, yo lo suelo hacer. Desde la clase pasada yo estaba ahí en el aula 173, si no estoy mal, y nunca se conectaba. Pero en la semana pasada, como ya me terminaron de añadir esta materia, recién me pude conectar. La semana pasada yo estuve en esa aula todita las 2 horas esperando a que se conecten y nunca fue así. Ingeniero, yo también tengo el mismo caso. Y También entraba por el ingeniero, SUD. Sí. exacto. O sea, yo estaba entrando desde la plataforma de Zoom porque se me hacía muy raro que ya tengan incluso deberes colgados o ya tengan la página editada y ni siquiera pues eso yo dije no ha dado clase, pero no es así, sino que yo estaba esperando en otra sala de espera desde la plataforma Zoom como nos enseñaron después de a entrar. Que todas las materias son así, solo la materia de aquí es que se entra por el modo, pues está uno confiado. No sé por qué las otras sí pueden, pero mi materia no se puede. Ustedes vieron que estaban ahí en sala de espera y nunca se les aceptó. A mí nunca me aparece en sala de espera. Es más, yo sí perdí una clase porque los alumnos estaban en sala de espera y yo estaba ya en el aula. Y después de una hora y media. Ingeniero, si por ejemplo, si usted me permite compartir pantalla, yo le muestro que desde el SIUC me manda a una aula virtual 173. Y yo he estado escribiendo como en la plataforma del campus virtual hasta la semana pasada me salieron que ya los integrantes y todo eso, intenté escribirle a algunos compañeros, pero como son algunos nuevos, creo solamente 1 o 2 compañeros, hoy día que les escribí, me comentaron de que sí habían tenido clases. Y hay algunos que ni siquiera me respondieron. Entonces yo dije, no, nunca he iniciado clase. Porque son 4 semanas y usted recién aparece, no tiene amigos que pueda consultar, preguntar, no hizo el preuniversitario, la curso de nivelación. No, ingeniero, le comento mi caso. Yo homologué a la nueva malla y créame que es la única materia que yo estoy viendo de primer semestre. Yo tuve que enviarle un correo al ingeniero Doyle porque nunca me salieron las materias en el Moodle y tuve que enviarle una por una con el número de serie de cada materia. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Si yo no me conectaba o nunca me llegaban a agregar desde el campus virtual, yo hubiese llegado a todo el año y ni siquiera sin anular la materia. O sea, me ponía ahí todas las X en las faltas y yo tranquilamente pierdo hasta la materia. Porque desde el SUB no te permite entrar, no manda al aula que usted estamos ahorita. Por eso es lo que le estoy diciendo, eso no es culpa. En el SUD están las faltas ahí registradas, como si hubieran faltado. No, porque yo tomo asistencia todos los días y entonces mi asistencia es la que queda. Sí, ingeniero, si yo no me metía a la página y veía un video que usted había puesto en YouTube, yo no me enteraba porque ahí ve la lista y ve el nombre de compañeros por compañeros y verifiqué en el Moodle. Secretaria. Dígame. Hágame 2 favores. El uno, verifíqueme su asistencia. Usted asistió desde el principio, entonces míreme si usted tiene el 100% de asistencia ahorita. Ya, bueno. Marque la asistencia la que queda. Y lo segundo, anóteme el caso de estos niños, de todos los niños, cuál es el caso uno por uno, para yo ver cómo se los puede ayudar. Ingeniero, disculpe una pregunta. Es una cosa, la semana pasada yo estaba ahí esperando a que me acepten la reunión y entré como a los 45 minutos más o menos y el otro día vi que tenía la falta de la clase pasada. Claro, pero lo que pasa es que usted no vino. Sí vine, estuve en la sala de espera, estuve esperando, incluso le dijo que mi grupo era el primero, y que yo no estaba, pero sí estaba ahí en la sala de espera. A ver, yo en la sala de espera yo no vi nadie. Yo no acepté porque no había nadie. Ahorita, por ejemplo, no tengo a nadie en sala de espera.
Pero yo no tengo por qué aceptar a alguien que no está, o sea, no está pidiendo entrar. Usted de pronto se metió mal, se metió por el sub. Pero ya estamos en la tercera semana, en la cuarta semana. Usted tenía Y que saber. estaba desde el campus. Yo estaba ahí esperando que incluso le dije a mis compañeros que nada, que me aceptaba. Y nada, que ellos sabían que estaban y después fue que me aceptó. Ya, pero ya bastante al rato. Sí, hay un grupo de WhatsApp, Jumbo. Dele, secretaria, un grupo de WhatsApp al niño. Ingeniero, con respecto a la asistencia, sí tengo las 3. Ah, ya, entonces está bien. Sí me está cogiendo una asistencia, por si acaso. Sí está cogiendo la asistencia que está conmigo. Son ustedes el 1-2, ¿no? Anzules. Es en ingeniería Profe, industrial. ese es telemático. Ah, perdón, ustedes son industrial, ¿no? Álava. Presente. Alvarado. Alvarado. Presente, profesor, buenos días. Arriaga. Presente. Barcia. Presente. Vallas. Presente. Benítez. Benítez. Bernal. Presente. Cadena. Presente. Candelario. Candelario. Carriel. Presente, ingeniero. Cañarte. Cañarte. Presente, Cañarte. Cedeño. Presente. Presente. Chiriguaya. Presente. Espinosa. Presente. Espinosa Paola. Presente. Franco. Presente. Gallo. 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 ¿No está? Gavilanes. Presente. Guerra. Guerra. Presente, ingeniero. Jaramillo. Presente. Jumbo. Presente, ingeniero. León. Presente. Limones. Presente, ingeniero. Lucas. Presente, ingeniero. Machado. Machado. Macías. Presente. Malavé. Presente, Malavé. Profe Machado, presente. Macías. Presente. Marcillo. Presente. Mazapanta. Presente. Mayorga. Presente. Manzaba. Manzaba. Mendoza. Presente.
Molina, Presente. Morante, Presente. Muñoz, Presente. Norman, Presente, profe. Olvera, a ver, Olvera, Presente. Arrales, Presente. Presente, ingeniero. Peñafiel, Peñafiel, Proaño, Presente. Real, Real, Presente. Rendón, Presente. Rodríguez, Presente. Samaniego, perdón, Sanango, Presente. Sánchez, Sánchez, Tutibén, Presente. Villacrés, Presente. Villavicencio, Presente. Villacrés, Adrián, Ingeniero. Es hijo de Mario, ¿verdad? Villacrés, Adrián, Ingeniero. Buenos días. Con Mario. la lista, Villacrés, Adriana, Presente. Zúñiga, perdón, Presente, ingeniero. Nación Jurado, Ingeniero, buen día. Tenía problemas al ingresar al aula. Yo estaba intentando entrar nombre. por el CIO. Gallo. Ceballos. Ya saben, es la cuarta semana y siguen intentando por el CIU. Yo también, profesor. Yo ese pretexto no les voy a aceptar la próxima semana. Ya saben por dónde tienen que ingresar y todavía no, es que está ingresando por el CIU. Nombre, Sánchez Franco. con ese pretexto llegan tarde y quieren la asistencia. Ingeniero, disculpe, yo el día 11 de junio sí estuve en clases y en el CIN me sale falta. Ese día incluso conversé con ustedes sobre No los grupos. tiene falta. O sea que no me la va a poner el Tengo 11 que de junio. hacérselo. Bueno, estuve aquí en clases. Tiene prueba que está en clase. Sí, usted graba los videos, ¿no? Supongo. Ya, entonces usted tiene que entrar a la página web, ahí está donde está grabado, me busca, le toma capture y me la pasa. Igual yo, ingeniero, el 14 Gracias. yo entré, ya viendo usted terminado recién en ese momento tomando la asistencia, pero no me había percatado de que Bien, había tomado, solo vi que nombró al último. Si entra tarde, usted tiene la opción, yo digo, ¿quién faltó? Y no dijo nada, entonces tiene la falta. Entre al video que está subido en el Moodle y búsquese dónde está usted. Y si está usted sin cámara, con la cámara abierta, mejor dicho, le toma capture y me la envía a mi secretaria me lo pasa a mí. Y ahí le justifico. Si no tiene falta. Ya, muchas gracias. Con ese pretexto, todo el mundo quiere asistencia. No, llegué tarde, tranquilo, que no sé cuánto. Tiene que tener pruebas. La prueba es el video que yo puse y tiene que poner ahí, espero que haya tenido la cámara abierta, toma el capture y lo envía. Si tiene la cámara cerrada no sirve. Listo, niños. A ver, entonces ahora sí vamos con... Envíeme al WhatsApp, por favor, los temas de hoy. De exposición, envíen al WhatsApp, por favor.
Bien, mientras ustedes envían los videos, perdón, los PowerPoint al grupo de WhatsApp, voy a un video de la clase de hoy. Hoy tenemos derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Sí se ve, ¿no? Sí. Derechos de primera, segunda ¿Qué pasó? y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación, artículo 42 al 75. Los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga. Pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realiza el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, en razón de la justicia social. Derechos de tercera generación, artículos del 78 al 88. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta.
Otros derechos de tercera generación son el respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud, por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto, el ser humano y la prolongación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones. Bien, veamos quiénes enviaron al grupo de WhatsApp las diapositivas. Ingeniero, mi grupo y yo queremos ser, ¿Qué grupo? queremos ser los que expongan ahorita. ¿Qué grupo? Es el grupo, déjame ver, el grupo 9. No veo sus diapositivas. No veo las diapositivas del grupo 9. Ahí envió un puntito, profe. Ingeniero. Dígame. Quería pedirle permiso para apagar la cámara por un momento. Sí. Olvera, Cedeño, Lucas, Norman y Sebastián. Sí.
¿Qué pasó con este grupo? Bueno, buenas tardes, ingeniero, compañeros, somos el grupo 9 y nosotros le vamos a hablar sobre las generaciones de derechos. Bien, inicio diciendo, los derechos humanos pueden considerarse leyes para los gobiernos, pues estos crean las autoridades del Estado la obligación de respetar, proteger y hacer el efectivo los derechos de las personas. Para esto, los derechos se dividen en 3 generaciones, la cual refleja la evolución cronológica de estos derechos, otorgándonos una forma más clara y sencilla de cómo ha sido la respuesta a los principales desafíos y cambios sociales de la época. Los derechos de la primera generación surgieron durante los siglos XVII y XVIII debido a cuestiones políticas. Así, los llamados derechos de primera generación nacen fundamentalmente como derechos contra el Estado. De este modo se protegían las personas contra las injerencias indebidas del Estado y sus órganos. Entre estos se destacan los derechos civiles y políticos surgidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y que quedaron consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Bien, al hablar de los derechos civiles, podemos hacer referencia a los derechos a la igualdad, a la libertad religiosa, de expresión, el derecho a la vida, derecho a la libertad, a un juicio justo y a la prohibición de la tortura. Y en cuanto a los derechos políticos, estos son necesarios para participar en la vida de la comunidad y de la sociedad, destacando los derechos al voto, a la libertad de reunión y asociación. La segunda generación de derechos estaba relacionada sobre todo a las condiciones de trabajo, de vida y al acceso a las necesidades de la vida también. Estos abordan las nuevas necesidades de la época y el llamado mundo moderno para llevar una vida digna. Los ciudadanos en esta época se dieron cuenta de que para garantizar la dignidad humana no bastaba con que el Estado se abstuviera de interferir en ciertas esferas de la vida, y en consecuencia empezó a pedir al Estado que tomara medidas para promover estos derechos. Estos derechos son los llamados derechos económicos, los cuales reflejan el hecho de que para garantizar la dignidad humana es necesario cerrar un cierto nivel de seguridad material, que incluye el derecho al trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad social. Finalmente están los derechos de tercera generación, los cuales se basan en la idea de solidaridad y consagran los derechos colectivos de sociedades, pueblos o grupos, incluyendo el desarrollo sostenible, a la libre determinación y un medio ambiente saludable. Gracias. A continuación, un compañero. Bueno, buenas tardes ya, compañeros y profe. Profe, disculpe, ¿podría poner otra vez la primera diapositiva? Porque ahora, ya que se hablaron de los derechos, voy a hablar sobre el contexto histórico en el cual se dieron y por qué justo en ese momento. Es que no es por casualidad que los derechos civiles se dieron en torno al siglo XVIII o XIX, y los derechos de segunda generación al siglo XIX, y los derechos de tercera generación en el siglo XX. Tienen un porqué. Los derechos de primera generación que hablan sobre estos derechos civiles y políticos se dieron en una época en que justamente había ausencia de ello. Cada lucha por derechos se da justamente cuando hay falta de ellos, hay carencia, hay un sometimiento del poder, el cual está privando de esos derechos. Justamente es en ese periodo, en ese momento histórico en el cual se alzan luchas para exigir esos derechos. En el siglo XVIII suceden acontecimientos muy importantes, como son la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que son hechos que marcan lo que es precedentes en cuanto a los derechos de libertad, propiedad privada y la participación del ciudadano en la vida política. Porque antes de ello,
habían monarquías absolutistas. Pero este aquí no es el precedente más remoto, porque la Revolución Francesa fue una continuación de la independencia de Estados Unidos, y esa independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron inspiradas en lo que fue un poco olvidada la Revolución Burguesa que hubo en Inglaterra en el siglo XVII, en el cual se hizo lo que es la Segunda Carta Magna. Y esta Segunda Carta Magna se basa en la Primera Carta Magna que se dio en Inglaterra, en la cual existían monarquías absolutistas. Una de las cosas clave para ganar esos derechos individuales fueron esas cartas magnas que son el precedente de las modernas constituciones. Uno de esos puntos clave es la separación del poder. Antes el poder estaba concentrado en una autoridad, ahora el poder se fragmenta, entonces cada autoridad tiene límites en su poder, no puede excederse en su poder y de esa manera no puede violentar los derechos de los demás individuos. Eso en cuanto a los derechos de primera generación. Y en los derechos de segunda generación hay que hablar de hechos que también son olvidados y un poco omitidos por la historia. Estos derechos de segunda generación, como nos damos cuenta, vivienda, descanso, trabajo. Justamente en el siglo XIX es la revolución industrial, en la cual se precariza el trabajo. Y es gracias a ideas marxistas que se consiguen estos derechos. Que se achaca tanto muchas veces el marxismo cuando gozamos de ciertos derechos gracias a él. El concepto de salario básico es un concepto marxista. Las jornadas de trabajo, el descanso, todo, el sueldo pagado, sueldo durante vacaciones. Entonces, todas estas cosas son metas alcanzadas por luchas de ideologías marxistas que hubo en el siglo XIX, debido a la opresión que hubo hacia los obreros, el proletariado en ese entonces, en la Revolución Industrial. Entonces, ese contexto ideológico, histórico que hubo en ese entonces, se omite achacando esa ideología, cuando hay que separar algo que es la ideología y quienes se tratan de obrar en nombre de ella. Ahora con los derechos de tercera generación, ¿por qué se habla de paz? ¿Por qué se habla de desarrollo en un ambiente sano? Entonces justamente se dieron un poco después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, un hecho conflictivo, un hecho bélico, la guerra. Entonces la gente ya quería paz. Por eso aquí se enfatiza en ese tipo de derechos. Y con eso doy paso al resto de mis compañeros. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos sociales y civiles. Según Marshall, la ciudadanía social es aquella que se da en una comunidad política, donde se reconocen y protegen no solo los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, sino también los económicos, sociales y culturales. ¿Quién fue Marshall? Marshall fue un sociólogo británico conocido por sus ensayos sobre la concepción de ciudadanía. Un Estado social de derecho está obligado a tratar a sus miembros como ciudadanos sociales, necesitados de libre expresión, asociación, conciencia y participación, pero mucho más de alimentos, vestimenta, vivienda, educación, trabajo, cuidado y salud. Marshall distingue tres fases históricas y comunicativas que son la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. La ciudadanía civil se remonta a los inicios de la modernidad y guarda relación con los derechos económicos. La ciudadanía política es característica de las sociedades burguesas del siglo XIX y está vinculada al sufragio y al derecho a la organización política. La ciudadanía social aparece en la segunda mitad del siglo XX, asociada a la protección social y al estado de bienestar. Los derechos han evolucionado a lo largo de la historia según las necesidades de cada circunstancia, época o momento histórico. En el caso de los derechos sociales, estos surgen ante la necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en los que las personas puedan sentirse desprotegidas o en los casos en que carezcan de reconocimiento dentro de su comunidad, población, nación, país, grupo o sociedad. Dicho de otro modo, el principal objetivo del derecho social es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad para velar por el reconocimiento de las personas afectadas. ¿De dónde vienen los derechos sociales? Como su nombre lo indica, los derechos sociales van ligados al concepto de sociedad, es decir, necesita de la existencia de una sociedad de grupos organizados en los que cada persona desempeña unos roles y ocupa un lugar que le es reconocido por sus semejantes para poder existir.
Los derechos sociales se remontan a la Revolución Francesa, cuando emerge la figura de la ciudadanía y se le asignan derechos y obligaciones. No fue hasta los inicios del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se logró un cierto consenso sobre la importancia de estos derechos y su alcance. Finalmente, todos estos avances sirvieron como base para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales que se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Algunos de estos derechos sociales fundamentales que más tarde dieron origen a lo que se llamó Estado social, estos son algunos: el derecho a un empleo y a un salario justo, el derecho a la protección social en casos de necesidad, ya sean seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, etc. El derecho a una vivienda, el derecho a la educación gratuita y de calidad, el derecho a la sanidad, el derecho a un entorno y el derecho a la alimentación. También tenemos los derechos civiles, que son las protecciones y privilegios de los poderes personales dados a todos los ciudadanos por la ley. Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad física de las personas y de su seguridad. La protección contra la discriminación por motivos de capacidad física o mental, ya sea también por género, religión, raza, origen, orientación sexual, etc. Y los derechos individuales como la libertad intelectual, la libertad de expresión, de culto o de religión. Gracias. La relación sociedad-derecho. El derecho juega un papel importante dentro de la sociedad, ya que dicta las leyes que regulan el comportamiento del individuo, así como ofrece garantías, por lo que el derecho y la sociedad dependen uno del otro para su existencia. La aparición del derecho en la sociedad se da ante la necesidad de regular el accionar de quienes lo conforman. Para entrar en detalle citaré lo siguiente. La sociedad humana es la unión de la pluralidad del hombre que unan sus esfuerzos de un modo estable para que la relación de fines individuales y comunes. Dichos fines no son otros que la consecución del bien propio y del bien común. Analizando esta frase en todos sus contextos nos da una pauta de las distintas motivaciones que pueden surgir en el afán de la consecución de los objetivos como individuos, donde surgen las relaciones sociales que pueden ser de parentesco o de trabajo, siendo estos objetos de regularización, tomando como un punto de partida a la familia, que es la base de la sociedad, y es en donde se inicia la transformación de los individuos con valores morales, desde su niñez, definiendo reglas, derechos y obligaciones que regulan su comportamiento dentro del grupo familiar, donde los padres son la máxima autoridad y responsables de corregir las faltas en el buen comportamiento. De ahí que en la sociedad es importante la presencia de autoridades que regulen el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad para vivir en armonía, a sabiendas de que gozamos tanto de derechos como obligaciones. Otro punto importante dentro de la sociedad, como ya lo hemos mencionado, son las relaciones, mismas que dependiendo de su naturaleza son regularizadas por diferentes entidades. La más común, pero no menos importante, es la relación laboral, donde el trabajador y el empleador gozan de derechos y obligaciones regulados por el Ministerio del Trabajo. A continuación, mi compañero. Entonces, tenemos la relación sociedad-derecho, como mi compañero estaba diciendo, pero para entender más que toda esta relación, debemos de tener claro algunos puntos, como son la sociedad, que es el conjunto de personas que tienen características comunes. Por ejemplo, la comunidad de vecinos en un piso, unos departamentos. Obviamente, todas estas personas comparten alguna historia, lengua, por ejemplo, en países, religiones, creencias o hasta economía. Básicamente un estilo de vida común entre todos.
derecho, obviamente, como ya lo hemos hablado, como mis compañeros lo hablaron, es el conjunto de principios y normas y son generalmente inspiradas en ideas de justicia y orden. Obviamente regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Cuando hablamos de poder público también estamos hablando de burocracia, que podría definirse como un conjunto de técnicas o metodologías impuestas o dispuestas para aprender a racionalizar la realidad exterior. Es decir, es la organización, estructura, que es caracterizada por procedimientos centralizados o descentralizados que dividen responsabilidades y jerarquías. El control social es básicamente el conjunto de prácticas y actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido dentro de una sociedad. Es decir, que el control social, valga la redundancia, controla la sociedad para que no se pase de un límite. Los fenómenos sociales son todos los comportamientos que se dan dentro de una sociedad. Como ejemplo de un fenómeno social podemos decir cuando vamos al teatro, el fenómeno social después de terminada el acto es básicamente el aplaudir. Es un comportamiento en conjunto dentro de las sociedades. Y lo que tenemos, bueno, ese sería el hecho social. Es obviamente una obra que se concreta o un acontecimiento que sucede, y cuando hablamos de social, obviamente estamos vinculando a la sociedad. Y los problemas sociales son dificultades que diversas sociedades padecen o afectan a unos sectores de la población más que a otros. Por ejemplo, tenemos los problemas sociales ahora mismo de la desigualdad económica, tenemos problemas sociales como la inmigración. Obviamente que aquí los derechos están presentes. Y eso sería todo hablando de la relación sociedad-derecho. Puede pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya terminaste, Sebastián? Sí. Bueno, aquí mis compañeros han aclarado algunos conceptos que son muy importantes para hablar de lo que es el derecho. Mi compañero habló sobre la sociedad, las relaciones que existen entre los distintos individuos, hablaron de la importancia que tienen los derechos, pero aquí aún hay conceptos que están en las nubes. Por ejemplo, el derecho, ¿qué es lo que determina si un derecho se cumple o no? Aún no hemos hablado del concepto de ley. Y hay un concepto aún más importante, el poder. ¿Qué es el poder? Cuando se violenta un derecho es que se está ejerciendo un poder que nos está limitando. Y también nosotros cuando queremos ejercer nuestro derecho estamos ejerciendo un poder hacia el mundo exterior. Entonces, ¿qué es el poder? El poder, ¿de qué manera se ejerce? ¿El poder se posee? Entonces hay que dejar claro este concepto que es muy importante y es el poder. El poder es algo que todos ejercemos en todo momento. El poder al inicio, el poder que más vamos a tener en este momento es el poder dentro de estructuras sociales. En las teorías clásicas del poder que existían hasta el siglo XIX, se consideraba que el poder era poseído por una entidad. Podía ser una autoridad, podía ser un conjunto de autoridades, pero residía en una autoridad. Esto aquí es algo que inclusive lo vemos en la religión. El poder reside en Dios. El poder reside en un ente, en una entidad, en una institución. De esa manera, ese poder, al estar ahí, se dirige hacia quienes no lo tienen o a quienes tienen menos poder. Entonces, el poder tiene una dirección jerarquizada. Eso es en las teorías clásicas del poder, inclusive mencionando un poco las teorías de Marx sobre la dialéctica, está ese conflicto de poderes entre los opresores y los oprimidos. Está esa confrontación bilateral de poderes. Pero aquí voy a tratar un concepto de poder más moderno. Voy a hablar de la concepción del poder que tenía Michel Foucault, un filósofo francés del siglo pasado. Entonces es una concepción un poco más moderna. Aquí el poder no es algo que se ejerce entre opresores y oprimidos, o entre una autoridad y los súbditos, o entre una institución y el pueblo. El poder lo ejercemos en todo momento. Entonces este poder es múltiple, lo ejercemos en todo momento, lo ejercemos en todas nuestras interacciones. Todas nuestras interacciones se vuelven interacciones de poder. En el momento en que estamos juzgando a alguien, en el momento en que decimos si algo es bueno o malo, estamos ejerciendo un poder.
Pero este poder tiene una dirección. Aquí, dentro de un Estado, existen lo que son derechos, y en el momento en que uno violenta la ley, va perdiendo derechos. Si uno violenta la ley en determinado grado, aquí al menos en el país, pierde derecho a la libertad, pierde derecho a la movilización y es recluido en la cárcel. En otros países se pierde inclusive el derecho a la vida. Entonces, al momento en que nosotros no cumplimos con la ley, vamos perdiendo derechos. Eso se le llama sanción. Entonces aquí, al hablar de poder, el poder es quien promueve que se cumplan las leyes, es quien verifica que se cumplan las leyes, las cuales velan porque se cumplan los derechos, y quienes no cumplen esas leyes, entonces serán sancionados. Ya. Entonces, estas sanciones, esto de saber si se cumple o no la ley, el mismo concepto de la ley, de qué es bueno y qué es malo, ¿quién lo determina? ¿De qué manera este poder obtiene legitimidad? Porque si nosotros vemos a cualquier persona en la calle y nos da una orden, no le vamos a hacer caso. Se requiere de qué manera se legitimiza ese poder. En nuestra casa, por ejemplo, le hacemos caso a nuestros padres, quienes vivimos con nuestros padres, porque tienen ese poder, esa legitimidad al ser nuestros padres. No le vamos a hacer caso, no cualquiera va a ejercer su poder sobre otro, esta legitimidad. Pero, ¿qué es lo que da esa legitimidad al poder? Bueno, aquí Michel Foucault habla de la verdad, el conocimiento. El conocimiento es lo que da legitimidad. Puede parecer un poco ya cliché hablar que el conocimiento da poder, pero hay que entender eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en la democracia, ¿cuál es la verdad? Una verdad es que ganó alguien o perdió alguien. ¿Pero por qué ganó alguien? Porque alguien tenía la razón. Si tiene la razón, entonces tiene la verdad. Entonces siempre está esa búsqueda de la verdad. Pero la verdad aquí Michel Foucault propone que no, la verdad que se maneja en el ámbito político no es una verdad objetiva, ciertamente. Es un discurso de verdad, el cual tiene un enfoque, quiere cumplir con un objetivo. Entonces, este enfoque trata de definir qué es bueno o qué es malo en pro a la conveniencia de quien quiera asumir el poder. Por ejemplo, una verdad para un grupo político de derecha sería que se requieren menos impuestos, porque eso haría que la economía crezca. Esa sería la verdad de un discurso de derecha. La verdad para un discurso de izquierda sería lo contrario, que se requiere un poco más de impuestos para que haya redistribución de riquezas. Entonces se manejan dos discursos diferentes de verdad, los cuales dan una interpretación de la realidad, y en base a esa interpretación se quiere llegar a convencer a las personas que esa es la verdad. Y en base a esa verdad quieren adquirir el poder de legitimizarse, porque poseen la verdad. Esto es algo que siempre ha pasado. Antes de que existieran democracias y se quisiera conversar a través del discurso, estaba el discurso religioso. Que Dios es el verdadero, que Dios dice la verdad. Entonces no hemos progresado mucho en miles de años. Seguimos simplemente, en vez de dioses, en vez de un poder teocrático, ahora abogamos por una ideología de manera casi doctrinaria. Ya. Eso es en cuanto a lo que proponía Michel Foucault. Esta búsqueda de la verdad. Y aquí todos somos partícipes. Porque, ¿cómo nos aseguramos de que la ley se cumpla, de que ese poder se ejerza? Aquí viene un concepto interesante de Foucault, que es el panóptico. Todos nosotros velamos por esa verdad. Si uno de nosotros ve a alguien violando la ley, entonces nos juzgamos, empezamos a juzgar, ¿por qué haces eso? ¿Por qué obras mal? Ese hecho de juzgar es parte de, estamos observando a todos en todo momento. Ese hecho de juzgar, estamos ejerciendo poder, presión social sobre ese individuo para que obre según nuestras normas. Entonces aquí se cae un poco lo que es el concepto de Marx de proletarios contra burgueses, cuando dentro de los mismos proletarios, dentro de los mismos burgueses hay conflictos de poder, tratando de definir qué son los proletarios y qué son los burgueses. Uno tendrá una idea de lo que es el proletario, otro tendrá otra, y entre esos mismos grupos habrá un conflicto, y la resultante de todos esos conflictos definirá lo que es una lucha mayor. Pero dentro de cada grupo social hay conflictos de poderes. Dentro de nosotros mismos, en el momento de elegir amistades, elegimos con quienes nos sentimos más cómodos, con quienes podemos ejercer nuestro poder de manera más libre, con quienes no nos sentimos restringidos en nuestras libertades. Entonces elegimos a las personas con quienes nos sentimos más cómodas, con quienes compartimos ideas, con quienes compartimos ideales. Eso se ve de una manera más extrema en las redes sociales. Algunas personas inclusive bloquean a quienes no comparten sus ideas, a quienes van a la contraria. Esa es una manera de ejercer poder. Estamos ejerciendo poder. Controlamos el medio en el cual estamos ahí, estamos de esa manera cortando su libertad de expresión. Entonces estamos ejerciendo poder todo el tiempo nosotros. Pero aquí ya viene un cambio. Aquí hasta ahora es una sociedad de control.
una sociedad disciplinaria, en la cual hay una norma y todos nos esforzamos en que se cumpla. ¿Por qué? Para llegar a una meta, para llegar a ser buenos, para llegar a ser buenos ciudadanos, a ser alguien que haga el bien, alguien que no sea un delincuente, alguien que sea bueno para la sociedad. Ese es el concepto que proponía Foucault. Pero aquí viene otro filósofo, ya es contemporáneo, sigue vivo, es Liu Chunhan, es chino. Entonces él propone otro tipo de sociedad. Mientras que Foucault proponía una sociedad disciplinaria, sociedad de control, en el cual somos sometidos a través de un discurso de verdad, a través de los distintos poderes, y nosotros ejercer poder. Entonces Liu Chunhan propone una sociedad del rendimiento. Entonces esta sociedad del rendimiento, mientras que antes se apelaba a la sanción, de que si no cumples la ley serás malo, y entonces si eres malo hay una sanción, es un discurso bastante parecido al de la mayoría de religiones. En cambio, Liu Chunhan propone que nosotros mismos nos estamos juzgando, nosotros mismos, pero no en base a una sanción, sino a una recompensa, al placer que viene de obedecer una ley o normas de una sociedad. Y aquí viene un concepto el cual Liu Chunhan trata de explicar, que es el actual auge del emprendedor, del exitoso. Nosotros mismos nos estamos presionando a ser emprendedores, a tener éxito. Ahora ya no se juzga por ser bueno o malo, se juzga por ser exitoso o ser fracasado. Entonces, ha cambiado el paradigma por el cual se evalúa a un individuo. Ahora el exitoso es bueno, el éxito es bueno, el fracaso es malo. No importa si el exitoso se dedica a cualquier vaina, se idolatra la figura del exitoso. Por eso existe la narcocultura. Hay personas que adoran a Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque fue exitoso. No importa lo que haya hecho de manera que haya logrado su fortuna, fue exitoso, es bueno. Entonces, de esa manera van cambiando los paradigmas. Va cambiando el paradigma de lo que es bueno. Ahora, ser bueno es ser exitoso. Y esto va condicionado por el medio. Porque aunque nosotros digamos, ¿qué queremos para nuestro futuro? Aunque estudiar, tener una profesión, ser productivos, este concepto de éxito viene condicionado por nuestro medio, en las redes sociales. ¿Quiénes son exitosos? Hace unos años los youtubers, ahora está la figura del influencer, inclusive hay bastantes personas que consideran con cierto estatus social ser influencer o ser allegado a uno. Entonces, ahí está el éxito, va cambiando el paradigma del éxito. Ahora, no importa si el influencer haga o no haga cualquier cosa, no importa de qué hable, basta con que tenga éxito y de esa manera es un buen individuo para la sociedad. Y esto aquí... Claro, no sé si ustedes se acuerdan que vino Luisito Comunica. Disculpe, profe. No sé si ustedes recuerdan que vino Luisito Comunica a Guayaquil. Sí, él llegó a Guayaquil. Yo sí he visto y me parece muy interesante los videos que pone él de sus viajes y todo, pero no era como para lo que pasó. O sea, la gente se volcó a tomarse fotos, selfies, lo abrazaban, era un ídolo, y yo sí me pareció un exceso y una falta de identidad de las personas de abocarse a como que fuera una gran celebridad, un científico. Hace 50 años era famoso un científico por su descubrimiento, por su aporte a la sociedad, no un influencer. O sea, ¿qué aporta Luisito Comunica? Bueno, entretenimiento se puede decir, conocimiento, pero no aporta algo sustancial como para que nos vayamos a tomar fotos. Pero antes tomaba fotos, se tomaba selfies, lo seguían, ahí por las peñas me acuerdo que vi un reportaje que enseguida lo magnificaron. Yo pienso que fue demasiado. O sea, si tú ves a alguien conocido y te da ganas de tomarte una foto, bueno, a veces uno ve un futbolista de tu equipo, entonces te tomas una foto con él, ves una chica, una modelo, te tomas una foto. Pero acá la gente se peleaba como que fuera algo que nunca más lo iban a poder volver a ver y que era algo pero sumamente importantísimo tomarse la foto con Luisito Comunica. A mí me pareció exagerado, no sé qué opinan ustedes. Sí, que justamente eso es lo que trata de explicar aquí Liu Chunhan. Cómo ahora el paradigma va cambiando, es el exitoso, así como el exitoso es actualmente el paradigma del buen, no solamente del buen ciudadano, sino del buen ser humano. Es el ideal de humano que existe actualmente. El empresario no importa si es corrupto, pero da empleo, da trabajo. Y es que tú no puedes opinar porque si tú no das trabajo, ¿qué trabajo has dado? O sea, no importa el que es policía, el que es militar, no importa el que es médico, que no ha dado trabajo. El que importa es el que tiene más valor, el que da trabajo. Por favor.
Si que el trabajador hace al que da trabajo. El que da trabajo no es nada sin el trabajador. Sin embargo, lo magnificamos, pero es un problema político. Porque sí que es empresario, es que es gran y que tiene un banco, es que hizo lo de acá y lo de allá. Problema político. Tratan de cambiar el paradigma valorando algo que no tiene valor. Realmente, como antes, nuestros padres, nuestros abuelos, le daban valor a los valores, a la honestidad, a la responsabilidad, a la puntualidad, ¿no? Eso tenía valor. A un científico, a alguien que estudió, ¿tiene más valor a alguien que tiene un PhD o tiene más valor a alguien que es un bachiller? Pero aquí lo viraron, le dieron más valor a un bachiller. Aquí ahora quien tiene más valor es quien tiene más seguidores. Quien tiene más seguidores o tiene más experiencia o tiene más... Y tiene más seguidores porque es bonita, porque es bonito, porque se hizo famoso. Eso viene de la cultura del reality, ¿no? Los reality que se hicieron famosos y entonces la gente lo sigue. Y bueno, uno tiene que seguir a alguien, no necesariamente, o sea, tal vez por novelería, pero... Inclusive, justamente, es curioso lo que acaba de mencionar el profe, lo de la cultura del reality. Aquí hay una teoría sociológica, del cual habla de la cultura de la simulación. Nuestra vida pasa tan rápido y vivimos en tantas ocupaciones que no tenemos tiempo de vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a consumir entretenimiento en el cual vemos cómo otras personas viven. Por eso el gran auge actualmente de las series, de cómo otras personas, inclusive vemos cómo otra persona está jugando. Entonces los streaming, entonces no tenemos tiempo para vivir, que disfrutamos de ver cómo otros viven. Sí, sabes que muy interesante esa parte, ¿eh? Porque no solamente tampoco cómo ven, cómo vivieron, y vemos también cómo vivió Pablo Escobar, cómo vivió el mariachi. Estoy viendo una película, una novela, el mariachi, alias el Manachi, el segundo en el cartel de Medellín, luego Pablo Escobar, y vemos cómo viven los narcos y se da un mensaje antivalores. Es que tiene mujeres y mientras más guapas mejores, y el dinero, y se da un antivalor, cuando el valor es que eso es malo, y se lo presenta como algo bueno, como algo que el que tiene éxito, el que tiene dinero es algo bueno, y el que no tiene dinero simplemente es algo malo. O sea, sí, hay una desesperación por alcanzar los valores materiales y mucho menos por los valores espirituales. Sí, así es, está muy interesante. Ya, entonces, qué bueno que haya mencionado todo eso, profe, porque esto es consecuencia de esa sobreexplotación del individuo. ¿De qué manera los explotamos? Pongámonos en nuestro propio lugar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Universidad, pero ¿para qué estamos estudiando? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos acá? El pensamiento que tenemos aquí, ¿estudiamos para qué? Para tener un buen empleo, para ser productivos en una empresa. ¿Y qué es el concepto de ser productivo? Simplemente nos estamos exigiendo tanto que ya no es necesario llamar a un empresario explotador, porque nosotros mismos nos estamos explotando de manera voluntaria. Entonces nos estamos sobreocupando, estamos fatigando de trabajo, y esa fatiga genera falta de tiempo para reflexionar. Entonces nos estamos viviendo inconscientes de lo que nos está sucediendo. Y también tiene mucha culpa los medios de comunicación. No estamos conscientes del producto que estamos consumiendo y nos volvemos otro producto. Los medios de comunicación tienen mucha culpa y los políticos. Por ahí vi que yo prefiero tener a alguien mal pagado que a alguien desempleado. Por favor, ¿cómo van a decir eso? Yo prefiero tener a todos empleados. O sea que vamos a pagarle mal a los que están empleados para que los que no están empleados puedan trabajar. Eso es la teoría de la explotación y que la derecha y los empresarios siempre han buscado. Si yo pago 400 de salario básico, yo le pago 200 a uno y 200 al otro y sigo gastando 400. A mí me sale barato y doy más empleo. O sea, esa es la lógica. Pero el que tiene empleo, que antes tenía 400 y ahora gana 200, el que no tenía y gana 200, están explotados porque están trabajando por menos del valor de lo que deberían ganar si estuvieran por separado. O sea, eso se llama explotación laboral. Y es el anhelo que tienen los empresarios, porque si el empresario por él fuera, si tú le dieras el poder, y de hecho se lo hemos dado cuando elegimos a empresarios que sean presidentes, y ellos deciden, van a pagar menos. Si no hubiera el sueldo básico, le aseguro que el empresario le pagara 200 de base, le pagara 300, le pagara 250. Mientras más barato le salga al empresario del trabajador, mejor para él. Esa es la lógica de ellos. Ellos tienen más ganancias, más utilidad, tienen más riqueza. Y el pobre, mal pagado. Gracias a Dios existe, y gracias en su momento a la izquierda, existe el sueldo básico, y el salario básico es un piso que no deja que se pague menos de los 400 mensuales en la economía.
Ustedes se imaginan que alguien gane 200, ahora acostumbrado a ganar 400. Y a veces se pide ganar más, se espera subir el básico. Y hay otros empresarios que buscan, digo, por lo menos yo prefiero tener un trabajador mal pagado a tener un desempleado. Pero por favor, los dos aspectos son malos, tanto el desempleado como el mal empleado, como el mal pagado. Debe haber una remuneración justa y la economía debe ser suficientemente eficiente para generar esos puestos de trabajo. No decía que van a generar 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, vamos a ver si lo pueden generar. Pero no es que van a generarlo bajando el precio. O sea, vamos a contratar más trabajadores pagando mal a los que ya están para con ese dinero contratar más. Linda solución. O sea, una solución excelente. Van a socializar la pobreza. O sea, va a haber más pobres. Esa es la solución. Por favor. Hay que también un poco reclamar y estar en contra de estas cosas que nos van lavando el cerebro y van sacando programas y van sacando cosas que es mejor que esté alguien mal pagado a estar desempleado. Sí, pues entonces es mejor que estés con alguien que te engañe a estar solo. Es mejor estar con una mujer que te engañe a estar sola. Es mejor estar con un hombre que te engañe a estar sola. Entonces, esa sería la lógica, pero feísimo, pues es malo que alguien te engañe. Y uno dice, prefiero estar solo a estar engañado. Y uno dice, prefiero estar desempleado a estar mal pagado. Eso son cosas que se ven y se van cambiando en el chip de la gente y lo hacen desde los medios de comunicación para decirnos que es malo pagar bien a los trabajadores, aunque lo que se tiene que hacer es pagar mejor a los trabajadores para que se genere más demanda en la economía y se venda más, se produzca más, se contrate más. Sigan. Bueno, usted fue más hacia el aspecto económico. Yo iba un poco a un aspecto más epistemológico, pero sí tiene esas consecuencias. Entonces yo iba acá que esa sobreocupación que tiene el individuo actual, la exigencia, inclusive antes, hace unas décadas, estudiar 2 carreras al mismo tiempo era algo que casi mucha gente ni pensaba en ello. Ahora yo conozco varias personas que estudian 2 o 3 carreras al mismo tiempo y después están empezando la otra. Entonces se trata de una competencia un poco exagerada, ocuparse demasiado y se están explotando ellos mismos. Y en el momento que llega un puesto de trabajo se siguen explotando ellos mismos y eso no les da tiempo de reflexionar. Existe un concepto filosófico de Heidegger, el Dasein. El Dasein es un estado en el cual nos encontramos todo el tiempo, es un estado simplemente de actuar. Mientras estamos actuando, no tenemos tiempo de reflexión. Es decir, en el momento que nos mantenemos ocupados y ocupados, no hay tiempo de reflexión. La reflexión, la contemplación, requiere un descanso. Para poder reflexionar sobre lo que está pasando, se requiere de un descanso, de un tiempo para poder reflexionar. La contemplación consiste en alejarse un poco para poder contemplar. Un descanso, un respiro, dejar de actuar para pensar. Entonces, esta sobreocupación nos está llevando a ese estado de en el cual no hay reflexión, no hay mayor procesamiento de información y también toda esta avalancha de información hace que el discurso de la realidad sea más maleable. Entonces, dejamos de reflexionar sobre lo que está sucediendo y empezamos a creer en los discursos que surgen en redes. Cualquier cosa media llamativa que salga en redes se hace tendencia y la gente se lo cree. Cualquier cosa, inclusive por más absurda y ridícula que haya, la gente se lo cree. Voy a poner 2 ejemplos de lo que estás diciendo. Uno, hoy día me puse a ver, yo siempre veo Covisa, Teleamazonas, pero en otras ocasiones no cojo porque es demasiada violencia. Ahora me he puesto a ver estos 2 días esos programas y me he dado cuenta que hay, llevo 3, 4 días viendo, hay delincuencia como loco. Delincuencia, sicariato en todos lados. El otro día, dice, ayer creo que fue, hoy día, a un señor lo mataron ahí por el sur, de balazo. Las bandas se andan matando, las cárceles se disparan y se matan, pero no pasa nada. No pasa nada. El Ecuador vive en un paraíso de libertad. O sea, no pasa nada. No, yo no sé qué está pasando con la sociedad o qué está pasando con la prensa mismo, que para ellos no pasa nada. Y lo peor de todo es que hablan de que no se vacuna la gente, pero es que no hay confianza, pues, y no hay confianza en el gobierno. O sea, no se le exige al gobierno. No se le exige que haga campañas de publicidad, campañas de concientización de la gente, que haga pedidos. No hay realmente un análisis crítico. Hace un mes estábamos que ya rebosaban los hospitales por la pandemia, y ahora ya no hay pacientes por la pandemia. O sea, ¿qué pasó? Que se investigue qué pasó.
Si eso funcionó, sigamos confinados, porque esa es la solución. Pero ahora abrieron las limitaciones, las restricciones, y vamos a ver qué pasa después de un mes. Cuando otra vez tengamos que volver a estar confinados porque se abrieron las restricciones. Porque tienen que aumentar la vacunación, tiene que haber una campaña de vacunación más, ¿cómo se dice?, más intensa. Visitar los barrios, visitar las ciudadelas, vacunar a la gente. Entonces, no dice que tienen vacuna, entonces hágalo. Lamentablemente ven los centros de vacunaciones vacíos. Y eso no está bien, porque todos tenemos que en algún momento vacunarnos para que logremos sobrevivir y logremos superar la pandemia. Y eso es también producto inclusive de las redes sociales. En redes sociales, yo siempre recibo en las redes publicidad negativa contra la vacuna, de unos supuestos científicos. El que me lo pasa, yo le escribí la otra vez, pero ¿quién es ese científico? Yo no lo conozco. Es un científico. Eso dice el mensaje, pero a mí no me dan pruebas. Lo buscaste en Google para ver si es verdad un científico. No, pero sí existe. Ah, ya. Y segundo, ¿sabes que él dijo eso? Porque alguien puede tomar la palabra de Messi, la foto, y pone un mensaje de que Messi está a favor del aborto, por ejemplo. Y Messi nunca dijo nada, y Messi nunca opinó sobre eso. Es que en redes sociales se miente demasiado, se manipula y se miente mucho. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve, con lo que se lee y con lo que se cree. Lo más importante es con lo que se cree. Yo puedo ver muchas cosas antivacunas, pero yo no he creído, la mayoría no he creído. Y yo me vacuné, por lo menos la primera dosis. ¿Ustedes no se acuerdan que hubo un mensaje de WhatsApp de una señora que lloraba? Y hubo un reportaje de que hasta en Perú una niña había predicho que un día iba a pasar que nos quedemos en la casa porque si salíamos nos íbamos a morir. Y salió una señora llorando y el audio se escuchaba en WhatsApp. No salgan, por favor, que vino el día, creo que fue, no me acuerdo qué día, pero vamos a suponer que dijeron que era el 20. Vino ese día y no pasó nada. No pasó nada, la gente salió, nadie se murió, pero se miente mucho en redes sociales y lamentablemente en estos momentos de tanta tensión que hay por la pandemia, la gente los cree. No, pues no es posible, se lanzan muchas mentiras. A un candidato le inventaron que el LNM, el movimiento terrorista de Colombia, le había participado en la campaña, le había hecho un aporte. Ya terminó la campaña, estamos a 2 meses, 3 meses de terminar la campaña y nunca se supo nada de ese LNM, de ese aporte a campaña. El juicio no siguió, vino hasta un fiscal de Colombia acá a investigar, hizo el show y ya no se ha vuelto a saber nada de eso. Van 2 meses y medio que pasó eso ahí y ya no hay ninguna noticia de LNM. O sea, hay tantas cosas que se mienten en redes sociales, tantas cosas que se mienten en la sociedad y lo peor de todo es que nosotros a veces no sabemos ni qué creer. A veces ahora están diciendo que la vacuna sí es buena, que la vacuna deben vacunarse. Antes decían que la vacuna es mala, hoy sigue habiendo gente que dice que la vacuna es mala. Entonces, ¿a quién creemos? ¿Se imaginan? Estamos en una sociedad de la información y de la falta de credibilidad de muchas fuentes que no sabemos qué creer. Siga. Sigo, profe. Entonces, sí, esta maleabilidad de la realidad a través del discurso que vaya a predominar, tiene consecuencias políticas. Como dije, puede afectar a un movimiento político, a un candidato, puede afectar a la imagen, puede afectar a la imagen de toda una nación. Por ejemplo, ya que mencionó un ejemplo, justamente en la cuarentena, los primeros meses, ahí se vio realmente el alcance de todo esto. ¿Cuántas teorías de conspiración surgieron en medio de la cuarentena? Un montón de cosas que se vieron ahí debido al encierro, porque nuestro medio de información se volvió solamente las redes. Entonces, aquí un ejemplo que me gusta destacar es todo el ataque que hubo hacia la tecnología 5G. Todo el mundo hablaba del 5G malo y todo eso, cuando realmente el verdadero trasfondo de esa guerra contra el 5G es porque China es quien está en la vanguardia de esa tecnología. Estados Unidos se quedó atrás, entonces a varios países europeos ya querían hacer contratos con China con el 5G, y entonces sale Estados Unidos diciendo que el 5G ahora es malo. Claro, sí, hay mucha manipulación por problemas económicos, ideológicos, políticos, así como también hasta religiosos. Es increíble cómo se manipula.
O sea, si el 5G hubiera sido de Estados Unidos, les aseguro que hubieran dicho que es bueno, que no hay problema, que es importante para la sociedad. Pero como el 5G está en manos de China y como China ahorita le ha ganado a Estados Unidos, entonces se convierte en el enemigo. De hecho, pasó, profe. Antes del 5G con el 4G, habían grupos que decían que era malo el 4G, pero como era Estados Unidos quien estuvo a la vanguardia de la tecnología 4G, no pasó nada realmente y todos actualmente estamos con 4G. Hace unos cuantos años, no más, unos 5 años, que estamos endeudados con los chinos, que los chinos no sé cuánto, que es un odio a los chinos. Ahora estamos con el FMI, estamos más endeudados todavía, pero nadie dice, oiga, ¿cómo es posible que nos endeudemos con el FMI? ¿Hasta cuándo nos vamos a endeudar con el FMI? Es más, ahora nos mandaron vacunas a los chinos y ahora no dicen nada contra los chinos. Ahí no dicen que la Sinovac o la misma Pfizer es vacuna americana-china. Son dos laboratorios, el uno es americano y el otro es chino. Pero ahí no hay problema. Entonces, y es que nunca debería haber problema. No hay problema de quién sea de la tecnología. No hay problema de quién preste el dinero. No hay problema de quién haga la vacuna. Lo importante es que te vacunen. Lo importante es que haya dinero para prestar. Lo importante es que haya tecnología. Pero lamentablemente esta pelea desleal de las transnacionales, de los países, de las ideologías, hace que se ataquen unas a otras y lamentablemente pues no sabemos a veces qué cosa es verdad o qué cosa es mentira. ¿Algo más? ¿Terminó? Y se aprovechan del deseo que tiene el ser humano por la verdad oculta. Entonces el ser humano siempre está en busca de una verdad diferente a la que posee el resto para sentirse más cerca de la verdad. Y de esa manera se aprovechan todas estas personas y crean esas conspiraciones en las cuales son supuestamente la versión de la verdad, lo que se les esconde a los demás. Y así estas personas creen fuertemente en ello y difunden estas ideas. Hay personas que pelearon, discutían, querían quemar antenas de 5G. Entonces se vuelven idólatras de estas ideas y vemos cómo es el mismo tipo de idolatría religiosa que había hace miles de años, hace pocos siglos. Entonces en sí el ser humano en su conducta no ha cambiado, simplemente cambiamos un poco los nombres. Entonces sigue obrando igual, de la misma manera fanática, y todas estas organizaciones aprovechan de eso al manipular la verdad. Y todo esto viene del concepto de poder. Entonces vemos, profe, cómo aquí, a partir de una exposición que queríamos tratar lo que son los derechos, al tratar de definir el poder, estamos tocando estos conceptos ya más profundos que inclusive conciernen a la concepción misma de la realidad. La realidad, nosotros como individuos no estamos al alcance de poder saberlo todo. Entonces debemos depender de lo que se nos dice. Por ejemplo, si uno de nosotros es un médico, dependemos de lo que dice el médico. Si vamos a Se me apagó el micrófono. es cuando esta opinión se la deja a cualquier desconocido random de internet y se le pone un título de experto y se le adjudica cualquier pensamiento, como usted mencionó. En cuanto a esta tecnología 5G se habló bastante, en cuanto a las vacunas también. Había uno que era famosa, que estaba hablando, que tenía la cura, que era el óxido de cloro, algo así que era. Ajá, el dióxido de cloro. Sí, ya, entonces surgen todas estas cosas, inclusive vamos más allá, cosas un poco más extremas, el terraplanismo, hipótesis de la tierra plana, de la tierra hueca. Entonces son cosas que sigan vivas en el siglo XXI, en la supuesta era de información, demuestran cómo el ser humano sigue teniendo un pensamiento primitivo, el cual trata de refugiarse en mitos, seguimos refugiándonos en mitos. Y así es como, al haber mitos, creamos ídolos. Así como usted mencionó cuando vino Luisito, es un ídolo ya, es un ídolo casi religioso. Lo hemos llevado a una apoteosis, así mismo políticos o ideologías. Como ideologías se satanizan. Se habla de ciertas ideologías como que fueran el diablo, sin siquiera argumentar nada. Y otras ideologías se las pone como que fueran palabra divina casi, porque se idolatra. Seguimos viviendo en una época del mito. Bueno, entonces, profe, ya quedan 10 minutos de clase, así que ahora sí, ya con esto concluyo, profe. Espero que les haya agradado la exposición y que nos siga dejando exponer la siguiente clase. Bueno, se me van a tomar toda la hora acá, pero expusieron muy bien, los felicito, estuvieron bien. A ver, déjeme cerrar con el resumen en los pocos minutos que quedan. Aunque alcanza otro grupo, no alcanza otro grupo. Faltan 7 minutos.
Bueno, a ver, más que nada yo quería hacer hincapié en las tres. Déjenme compartir. Quería hacer hincapié en las tres generaciones de derechos humanos. La 1 que arrancó, se dice que arrancó, o se ha posicionado que arrancó con la fundación de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, una vez que se separó. Estados Unidos era la colonia de Inglaterra, tuvo su independencia y hizo declaraciones de derechos que dan pie a los derechos humanos de la primera generación. Lo mismo en la reforma, a la misma par o a la par, la Revolución Francesa considerarse que también da el inicio de los primeros derechos que son considerados como de primera generación, derechos humanos, al realizarse la misma. Esto es porque el rey de esa época era opresor del pueblo y el pueblo se rebeló, y al rebelarse pues lo derrocó e impuso pues un gobierno del pueblo con sus ideales y con sus reclamando los derechos. Bien, en la segunda generación ya surge a partir de la Revolución Industrial, cuando pasamos de ser agricultores a ser realizados, a utilizar la máquina de vapor para generar maquinarias y generar productos, la manufactura y esas cosas. Y obviamente la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial con la llegada de Hitler pisoteó muchos de los principios. Es más, yo consideraría, si yo les pregunto cuál es la más importante, si me preguntan a mí, para mí la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda vino después de un periodo en que se violaron la mayoría de los principios fundamentales de la primera generación. Porque es Hitler el que persiguió, mató, torturó, le quitó a los judíos al menos le quitó las casas, le quitó los trabajos, le quitó las empresas, persiguió a comunistas, persiguió a socialistas, persiguió a discapacitados, persiguió a de color, a los de raza negra, persiguió todo el que no pensaba como él. Entonces, él violó muchos de los artículos que vemos en la Declaración de Derechos Humanos de primera generación. Y después de esta catástrofe de estas dos guerras, surge la segunda generación para reafirmar los anteriores principios, los anteriores artículos, y para poner en actualidad los nuevos principios, la nueva visión. ¿En qué aspecto? En el aspecto colectivo, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales de nuestros pueblos. Luego viene la tercera generación, que surge en nuestro tiempo, ya es más contemporánea. Algunos hablan de cuarta generación, pero realmente otros textos hablamos solamente de tercera generación. Y surge en la parte contemporánea y se forma con los derechos de los pueblos y derechos de la solidaridad. Y la cuarta generación le agrega el derecho al cuidado del ambiente. Tan actuales, dado el calentamiento global, que se hace primordial el cuidado del ambiente, ya se vuelve ya un derecho humano, porque nosotros los seres humanos no podemos subsistir sin el medio ambiente. El medio ambiente sí podría subsistir sin nosotros, pero nosotros no podemos subsistir sin el medio ambiente. Entonces ese cuidado del medio ambiente se vuelve ya un derecho humano. Tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a vivir en sociedad, tenemos derecho a vivir con aire libre, con un ambiente propicio para la vida, sin smog, sin contaminación. Tenemos derecho a vivir con agua, con mares, con ríos limpios. Tenemos derecho a vivir sin basura. Entonces tenemos un sinnúmero de derechos que aparecen, o sea, que ya estaban ahí, pero recién se los plasma en lo que se conoce como la cuarta generación. Entonces, a mí me preguntan cuál de las 3 o 4 generaciones más importantes, o yo creo que la más importante fue la segunda, porque fue luego de prácticamente, si ganaba Hitler, imagínense cómo estuviera. Yo no vi una película qué pasaba si ganaba Hitler, la guerra, si no ganaba Rusia, si no ganaba los aliados, Estados Unidos, Francia y Inglaterra. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Alemania fuera toda Europa y hasta hasta Rusia, porque si le ganaba todo Rusia. De todo fuera Alemania. Imagínense cómo fueran los nazis. Fueran una potencia mundial por toda la extensión que tienen y con esa ideología que ellos tienen de conquistar y de hacer prevalecer su raza, ¿cómo estaríamos? Los gorditos no podemos vivir, pues ya nos hubieran mandado a matar. Si solo pueden estar los blancos, altos, los de raza aria que tenía Hitler. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiera pasado?
Y no solamente es en la parte económica, cómo estaría la economía. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero de ahí nacen, después de la Segunda Guerra Mundial, nació la necesidad de reafianzar los artículos de los derechos humanos de los que habían sido pisoteadas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Es más, sería bueno, secretaria, Dígame, ingeniero. hágame un deber para la próxima clase. Usted me va a averiguar de los 30 artículos que está en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cuántos artículos violó Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ya sabemos que mató, entonces violó el artículo 3, creo que es el que es derecho a la vida. Violó el derecho a tener la propiedad privada. Y alguno más. No solamente a los judíos, también mató a habitantes de Alemania, o sea, a ciudadanos de su país, por pensar diferente, a comunistas, socialistas, mató a personas con discapacidad de ambos bandos. O sea, fue terrible, y donde conquistaba, hacía toques de queda, restringía libertades, los cogía como esclavos, se esclavizó. O sea, ahí hay para hacerse un buen trabajo. ¿Está de acuerdo? Sí, pero me podía repetir que no lo entendí. Para la próxima semana me averigüe, me investigue o me haga si quiere una presentación de unas 2 o 3 diapositivas en donde todos los artículos que violó Hitler en la Segunda Guerra Mundial de los derechos humanos. Ah, ya. Listo. Bueno, niños, ya es la 1. Nos queda 1 minuto. ¿Alguna pregunta hasta eso? Bien. No, profe, quería recordarle que la próxima semana hago la exposición que yo le había planteado sobre la influencia de las condiciones políticas y sociales en el Ecuador que en el arte de esa época. Ya, listo, pero trata de hacerla pequeño para que primero hacemos la exposición de la clase que toca. La clase 5 toca la próxima semana, Expo 4, y te dejo un tiempo de unos 5 o 10 minutos para que toque lo tuyo. ¿Está bien? Ok, profe. Sí, porque ahorita nos pasaba un poco el tiempo. Aparte voy a tratar de hacerme acuerdo de tratar de empezar más temprano la clase para poder ganar tiempo en eso. Nos demoramos mucho en el ingreso. Ustedes, bueno, podía entrar un poquito rápido, pero yo tuve un problema con el otro curso. Terminé la clase a las 11:10 casi en el otro curso. Entonces, y de ahí hasta ingresar acá y conectarme y todo se me hizo tarde. En todo caso, para la próxima clase tratemos de hacerlo más temprano para que haya tiempo de tocar todos los temas que están muy interesantes, son muy polémicos y muy interesantes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Yo el 11 de junio sí estuve en clase. Bueno, escríbale a mi secretaria, póngame los justificativos, la foto, el capture, ahí tiene los videos de esa clase, de que usted estuvo, y yo ahí le corrijo, ¿ya? ¿Qué más? Aquí me mandan un enlace, no sé qué será. Bueno, no hay más mensajes. Niños, dígame. Yo soy del problema que le dije al comienzo. Le iba a decir, bueno, yo ya le comuniqué igual con la secretaria de las dos actividades, las 2 exposiciones últimas que hubo. Lo que pasa es que ahí sale en la página como atrasado. Yo no pude subir por el motivo que ya le había dicho. No sé si en algún momento ya, porque en el momento en el que me uní a WhatsApp, ya ahorita ya tengo grupo, no sé si puede habilitar, así sea que usted lo revise atrasado mi trabajo, mi deber. A ver, si sale atrasado, pero la secretaria me avisa, yo cuando esté calificando, yo le corrijo lo atrasado. Pero porque usted me tiene que enviar los justificativos y mi secretaria tiene que enviarme también los justificativos. O sea, escríbale, yo lo tramito con ella, porque imagínense que tanto alumno que hay. Y que todos me estén mandando en cuanto a justificativo, yo le había dicho que era por lo del ingeniero Doyle. O sea, solamente lo que tengo es el correo en el que yo le digo y tengo todos los correos que le mandó a Doyle. Ya. Doyle, mándenme un correo, pero no un correo, mándenlo por WhatsApp, que es más rápido. Un correo se puede viene más correo y se pierden. Claro, una captura de pantalla a la secretaria para que le pase a usted. Y algún otro tipo de respaldo que tenga, el ingreso al aula, qué fecha ingresó y todas esas cosas, y yo veo cómo le corrijo, cómo lo ayudo. Listo, niños, no hay más tiempo, ya es la hora y necesitamos ir a almorzar y también hay otras clases. Niños, un abrazo, fue una buena clase. Les deseo un lindo viernes, les deseo un lindo fin de semana, ojalá gane Ecuador y clasifique, por Dios, ¿hasta cuándo? Los muchachos ahí. Hay un salado. Y que gane Barcelona. Hay un salado que saludó la selección. Barcelona, Barcelona, porque yo veo los partidos, pero yo no veo perdido en el tiempo. ¿Cuándo es la final? Mañana. Rápido, ¿cuándo es la final? Mañana.
Sí, mañana. ¿Mañana a qué hora? La liga otra vez, profe. ¿Vale? Viva el ídolo. Que Ecuador ya devuelva a Díaz. Ah, no, pues no, va a jugar el domingo pues, por la final, ojalá que haga un gol. Bien, lindo fin de semana, niños, un abrazo, que gane Barcelona, que gane Ecuador, nos vemos el próximo viernes, pasen bien, fin de semana, un abrazo.